Bienvenidos a Punto de Gracia, donde no somos cristianos perfectos, pero sí reales. Bienvenidos a un nuevo episodio. Yo soy Lili. Y yo soy Sam. Estamos contentos de tenerles aquí en nuestro podcast Punto de Gracia. Y hoy tenemos un nuevo video. Un nuevo Y bueno, tema. saludos a cada uno de ustedes que están conectados aquí viéndonos como Sí. todos los lunes a las 6 de la tarde. Tenemos un tema importante que determina mucho la manera en la que nosotros vamos a poder avanzar en la vida cristiana. Entonces, el tema del día de hoy se llama así, el poder de un devocional. Y este poder de un devocional, obviamente hablamos acerca de las escrituras, hablamos acerca de Así la es. Biblia, hablamos acerca de la palabra de Dios y de lo que Él dejó para su iglesia, que obviamente fue inspirada por, por Él, por medio de Él. Hubo muchos escritores, pero fue inspirada a través del poder de Dios, a través del Espíritu Santo, y que hoy tenemos ese recurso justo para poder avanzar en nuestra vida cristiana. Y si nosotros aún no sabemos cómo hacer un devocional, no sabemos por qué tenemos que hacerlo, bueno, en este episodio hoy queremos tocar esto. Así es. El devocional, en pocas palabras, pues es un tiempo que apartas tú con Dios para conectar a través de su palabra. Es un tiempo que apartas para no solo para leer meramente la Biblia, sino para orar, para leer de su palabra y para conectar con Dios y Ujú, ahí entender lo que Dios nos está transmitiendo a través de su palabra, exacto. pedirle ese entendimiento, esa sabiduría para comprender lo que Él quiere hablar a nuestras vidas, porque cada uno hace su devocional, Ujú, pero el mensaje es el mismo, pero lo que quiere hablar Dios a tu vida es diferente. diferente. O Sí, sea, cada uno, Dios sí, nos habla de maneras distintas. A veces creemos que, por ejemplo, leer la palabra es aburrido, ¿no? O sea, que exacto. puede ser alguno de los problemas comunes de los cristianos, ¿no? De que no nos alimentamos de la palabra porque escuchamos Biblia, escuchamos iglesia y pensamos que todo se engloba en leer un libro, ¿no? Sí, Pero queremos nosotros decirles a ustedes que hacer una devocional, leer la palabra de Dios, no es una obligación religiosa o no es algo solamente religioso, ¿no? De que es que eres cristiano, tienes que leer la Biblia, o es que eres de otra, eh, no sé, ideología, eres de otra eh, ujú, religión o lo que sea, y que tienes que hacer ciertas cosas a nosotros que somos cristianos, no es algo, no es una obligación, sino que es más bien una relación diaria con Dios, que es lo exacto. que a Lili decía hace unos segundos, y que así como el cuerpo necesita de comida para poder vivir, necesita eh, de estas cosas básicas de nuestra vida, Sí, sí. el espíritu necesita de la palabra de Dios para podernos mantener fuerte, que obviamente viene mediante el espíritu de Dios. Y para ir comenzando esto, ya Lili define lo que es una devocional a grandes rasgos, ¿no? Y en Exacto. palabras sencillas. Pero si nos vamos al libro de Mateo 4:4, ahí Jesús menciona que la gente no solamente vive el pan, que literal ya todos lo hemos escuchado, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Y esa palabra que sale de la boca de Dios, nosotros no solamente la escuchamos un domingo, o no la escuchamos en un grupo, o en una predicación, o incluso en este podcast, sino que la palabra de Dios la escuchamos o viene desde las escrituras. Exacto. Creo que es que ha sido lo más significativo cuando yo hago mis devocionales, conocer más a Dios como persona, a pesar Ujú, de que tal vez tú digas no está de aquí que son presente, Dios, sí. ajá, que es Dios, pero sin embargo las escrituras te ayudan a conocerlo más personalmente que, que solo escucharlo en una prédica, como dice Sam, o solo escucharlo en un podcast. Precisamente eso es lo que es la devocional, acercarnos más a Dios y conocerlo. Ahora, si tú ves ser cristiano solamente por religión, bueno, entonces no vamos a lograr nunca nada, ¿no? Hay un proceso nosotros que le llamamos la academia y dentro de la academia nosotros enseñamos a las Hacer personas a los poder tener devocionales. esa habilidad, esa
ese capacidad, nuevo, ¿cómo se dice? Ese nuevo hábito. hábito, ajá, Ujú, en sus vidas de poder leer la palabra de Dios. Por ejemplo, tú cuando iniciaste tu vida cristiana y empezamos, ¿no? sí. Como que, ¿qué cosas eran como que difíciles? Ah, En, tú como persona nueva, nueva cristiana, y el de que te digamos que ya lee la Biblia. creo que lo más difícil para mí en ese entonces fue leer, porque a mí me Ujú. gusta leer, pero leer la Biblia a mí se me hacía Aburrido, pesado. o aburrido. No, bueno, Más que aburrido, pesado. ajá, pesado, Ajá. como un compromiso, como tú decías al principio, como una obligación, como parte Sí. de mi Y es proceso que de era como academia. que un capítulo Sí, sí, diario, escribir, sí, yo decía, si no lo hago, voy a fallar en mi como cristiana, academia. o Ajá, como sí, cristiana o como también, ¿no? cristiana. Sí, y decía, no lo tengo que hacer. Y muchas veces no lo hacía por lo mismo, porque lo pensaba tanto y lo analizaba tanto que al final no lo terminaba haciendo. Sí, Entonces, eso me costaba mucho porque lo veía como una obligación, más como algo que yo lo ujú, disfrutara personalmente. O sí. sea, no lo veía aburrido, porque cuando las hacía, eh, ¿Encontrabas algo? encontraba algo, y justo muchas veces cuando me tocaba hacer devocional pasaba por ciertas situaciones de vida Ujú. que decía, parece que Diosito literal Sabía, sabía lo que necesitaba, ¿no? y literal sí sabe, ¿no? Sí, sí, Pero literal sí sabe, Él está en todo el tiempo y en todo lugar con nosotros, pero fue así como fui empezando a descubrir a Dios, ¿no? Pero ujú. sí, al principio me costó mucho porque lo veía como eso, como una obligación. Yo sé que muchos se levantan a las 5 de la mañana a hacer su devocional y así. Yo lo respeto, lo Sí, admiro mucho. sí. Yo lo intenté, lo intenté. Y Eh, hablando de eso, no sí, no no te hace menos cristiano si no te levantas a las 5 de la mañana, sí, exacto. porque a veces decimos: "Es que como no puedo hacerlo a las 5 de la mañana, ya no lo Sí, ya hago". no lo hago. Ya también son errores comunes que suceden a los Sí, cristianos, ¿no? Pero ni leer a las 5 de la mañana te hace más cristiano, ni no leer a las 5 de la mañana te hace menos cristiano. sí, Entonces, lo único que Dios quiere es que puedas empezar a conocerlo más. sí, Entonces, los, como decía Lili, los tiempos, tiempos de trabajo, la vida, la rutina es diferente de cada uno de nosotros, pero lo importante aquí es comenzar a, conectar, a sí. conectar con Dios. Como cristianos y como mexicanos, porque sé que muchas personas, muchos países están pasando por situaciones muy fuertes en las que el leer tu Biblia simplemente es nulo, o sea, no lo puedes hacer Sí, porque no, está pues, prohibido, es ujú. escaso. Ahorita muchos países están pasando por un silencio es Humano, sí, humano sí, sí, no de no puedes. poder profesar su fe abiertamente. Y creo que como mexicanos estamos en un punto a favor en el que todavía podemos tener esa oportunidad Sí, y creo que debes de aprovecharlo. Si Dios te está dando la oportunidad de estar en este país donde abiertamente nos dejan profesar nuestra fe, donde abiertamente nos dejan hacer una devocional, poder leer la palabra sin restricciones y poder aprender más de Dios, aprovéchalo. O sea, no la desperdicies ujú, simplemente por el pensamiento de es que no me levanto temprano, o ujú. es que no tengo tiempo, o es que, o sea, todos tenemos un celular, ahorita Hay todos, muchas herramientas. hay muchas herramientas, algo que les decía en el episodio de la música fue eso también que me ayudó mucho a cambiar mi contenido Ujú, para poder alimentarme más de Dios y conocer más de Dios, y eso ha sido importante, todo, no solo música fue lo que cambió de mi contenido, también entretenimiento, lo que escuchaba, todo lo que veía, leía, cambió completamente para alimentarme más de Dios. Por sí. ejemplo, aquí en la academia aprendí a con el libro de Una vida con propósito, Ujú. herramientas hay, oportunidad hay, solo es el simple hecho que De tú nosotros. decidas Exacto, hacerlo. tenemos que decidir hacerlo. Y ahora, tal vez no conoces cuáles son estos beneficios que la devocional trae a tu vida y queremos mencionarte algunas. Y lo primero que tú debes de saber es que un beneficio de hacer una devocional va a fortalecer nuestra fe. Obviamente, si nosotros no leemos la palabra de Dios, que es lo que necesitamos para nuestro espíritu. Recuerda que siempre va a haber una lucha interna en nosotros, carnal y espiritual. Entonces siempre va a haber esa lucha.
que siempre lo carnal va a querer hacer las cosas del mundo, lo espiritual va a querer hacer lo bueno. Entonces, si nosotros no somos capaces de alimentar nuestra fe, entonces, ¿cómo vamos a poder nosotros atravesar un proceso, una adversidad, una prueba, nuestra vida diaria si nosotros no tenemos una fortaleza en nuestra fe? Entonces, por eso es importante. La palabra en el libro de Romanos nos menciona que la fe viene por el oír y por oír la buena noticia acerca de Cristo. Y este oír precisamente es acerca en la palabra de Dios. No podemos nosotros solamente dedicarnos a literalmente sola escuchar una predicación de domingo, un grupo, que no es algo malo que tú hagas, pero que tienes que saber que tienes que leer la palabra de Dios y con eso vas a poder tú fortalecer nuestra fe. Yo creo que esa es la clave para que tú puedas avanzar en tu vida cristiana. Muchos se quedan en el camino, pero es porque precisamente no ejercitamos la fe, no la fortalecimos o no Sí, se fortaleció esta fe y por eso muchos se quedan en medio del camino. sí, igual. Otro beneficio que trae hacer una devocional, leer la palabra de Dios, es que trae dirección, claridad a nuestra vida. La palabra es súper exacta. Dice que la palabra es nuestra lámpara que guía nuestros pies y es una luz para nuestro camino. Entonces, ahí está, es suficiente. Si nosotros queremos saber hacia dónde vamos, qué sigue ahora, qué debo de hacer, porque a veces si vivimos una vida así, no sabemos qué hacer, no sabemos qué es lo que sigue. Entonces, ahora sabemos y conocemos que la palabra es una lámpara que guía nuestros pasos. Sí, Entonces, si no nos atrevemos a leer la palabra de Dios, si no nos atrevemos a abrirles esta palabra en donde nos va a guiar, entonces, bueno, por eso es que a veces andamos, aún siendo cristianos, pero andamos vagando. No sí. tenemos una dirección clara, un enfoque claro, una visión. Sí, justo en el tema de mi sexualidad y así, cuando muchos de mis amigos se sorprendieron de que ya no profesaba esa ideología, Ujú, me dijeron: "No, es que no tienes que quedar bien con la iglesia y que no sé sí, qué, debes de ser libre". Muchos me dijeron, ¿no? Pero no lo hice por la iglesia, ¿no? Lo hice por Dios y fue porque a través de su palabra Dios, me transformó esa mentalidad, ese exacto, pensamiento. así, O sea, sí, la iglesia fue la que sembró la semilla, digámoslo así. exacto. Fue quien puso eso en mi corazón, porque a veces nos quedamos, muchas personas de afuera a veces se quedan con lo que dice un pastor, un padre, Ujú. un predicador, un orador, en cristiano, y ya, o sea, no se profundiza en la palabra, no se profundiza en conocer a Dios, simplemente a veces tacha de que es que la iglesia quiere prohibirnos con sus pensamientos, de antaño, así, sus Sí, o sea, de que es antiguos, muy ajá, que religioso, de es que es muy, machista sí, y así, así, y realmente no. Y y conociendo a Dios a través de su palabra, yo me empecé a dar cuenta que todos esos comentarios, muchos estaban muy fuera de lugar, otros no tenían el contexto bíblico ujú, correctamente. Entonces, algo que me ayudó al leer fue eso, fue transformar y como dice este segundo beneficio, trajo dirección y entendimiento a mi vida. Justo, me acordé de una noticia que vi hace poco, el nuevo papa, ujú, no recuerdo su nombre, decía que la Virgen María no era intercesora, que el único intercesor era Jesús, y varios católicos se atacó, ¿no? Porque los cristianos respondieron de que ven, está escrito en la palabra, y sí, okey, porque pues yo tengo contenido de todo, porque también fui católica, entonces siempre me gusta escuchar de ambas partes, y justo vi varios comentarios de cristianos diciendo: "Ven, está en la palabra, se los dijimos todo ese tiempo y no nos creían". ujú. Y yo dije: "Sí, está en la palabra, que el único intercesor es Jesús". Imagínate cómo el Papa tuvo el Sí, valor de decirlo. sí, Aquí no no vamos a hablar de conectamos con otros temas, Dios. pero, por ejemplo, Sí, ahí pasa de que no, es que la mujer su pelo, ajá, la no se puede pintar, y el hombre tal, y no puedes venir hacia el templo, y, o sea, muchas cosas, ¿no? sí, Pero, pues, eso nos enseña eso, ¿no? De que, pues, hay que leer la palabra, hay que leer la palabra para poder ahí encontrar esas respuestas sí, que todo el mundo creo que hoy tenemos. Otro beneficio que trae a nuestra vida es, transformar el carácter. Y este carácter lo encontramos, por ejemplo, en Romanos 12:2, cuando Dios menciona que dejemos que Dios nos transforme en personas nuevas al cambiarnos la manera de pensar.
Y obviamente, si estamos buscando una transformación en nuestra vida y si estamos buscando crecer y avanzar y ser mejor cristiano todos los días, tenemos que leer la palabra. Si nosotros no leemos la palabra, entonces no va a haber una transformación en nosotros. Recuerden que el carácter son nuestras emociones y es todo lo que sentimos, nuestro espíritu, y de esa manera nosotros podemos empezar a transformar todo lo que estamos sintiendo. Y es Sí, lo que tú compartiste hace unos minutos acerca de la manera en la que tú ibas sí, pensaba. cambiando, pero es conforme a la palabra de Dios también. Sí, creo que parte de mi carácter actual es eso, o sea, Sí, que empecé a conectar más con Dios a través de la devocional, a través de la palabra de Dios, o sea, me empecé a enfocar más en Dios que en las personas, porque justo no hace mucho hablaba con una persona, ¿no? Que ya no viene a la iglesia, pero bueno, no, este video para tema para otro video, sí, pero justo esa persona nos comentaba, ¿no? De que, pues, es que alguien le había dicho algo y a ella no le gustó y así, ¿no? ujú, Y yo le decía, pues, es que no te fijes en las personas. O sea, yo sé yes, que como líderes o como comunidad de iglesia tenemos la responsabilidad de ser íntegros en nuestra vida cristiana, pero algo que me ha ayudado a mí a estar enfocada es eso, o sea, enfocarme en Dios, hacer mis devocionales, enfocarme en mí, digo que no es egoísta porque te digo, tenemos la responsabilidad como familia en Cristo, sí, ser íntegros, pero igual somos humanos. Entonces, exactamente, tendemos a cometer errores y gracias a hacer mis devocionales también me he dado cuenta de mis defectos y de las sí, cosas que tengo que cambiar. Entonces, eso me ha ayudado a no solo ser una mejor persona, sino una mejor líder, una mejor servidora, mejor cristiano. una mejor cristiana, exacto. De ahí nos lleva a otro beneficio, por ejemplo, que es fortalecer la identidad espiritual, que es lo que tú dices. Y a veces mucha gente eh, se va o se sale de las iglesias porque por algo, ¿no? Escuché algo, dijeron algo, no me pareció algo, cualquiera, pero es porque no tenemos una fortaleza en nuestra identidad espiritual. Y lo que Lili estaba compartiendo ahorita está en la Biblia, Juan 15:5, dice, separados de mí no pueden hacer nada. Cuando nosotros entendemos que el valor que tiene las palabras de Dios, es ahí donde nos valemos, ¿no? O sea, Sí. quiero decir que nuestra vida cristiana tiene que ser a la imagen de Dios y tiene que ser lo que Dios está diciendo. Pero si nosotros nos dejamos guiar por lo que alguien más dice, bueno, entonces no vamos a poder llegar a nada porque a la final los humanos y la iglesia está compuesta por humanos y si nos guiamos por ellos, entonces, bueno, no vamos a llegar hacia ningún lugar. Que creo yo, y que esto es súper delicado, ¿no? Pero los pastores, los líderes, la gente de la iglesia está puesta, obviamente, por Dios, por la dirección y lo que sea, pero que ustedes entiendan, y con esto no quiero decir que no por eso no obedezcan a sus pastores, no obedezcan a sus líderes, no, 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 no. Simplemente que nosotros podamos guiarnos, obviamente, a través de la palabra de Sí. Entonces, cuando no tenemos ese carácter ni esa identidad espiritual que vamos adquiriendo a través de la palabra, a través del conocer a Dios, como esa persona nos dejamos llevar y simplemente decimos, ay, es que dicen que me ayudan, pero no me ayudan, ¿no? Cuando realmente están dando todo por ti, Sí, es pero cierto. tú no lo estás viendo porque estás cegado por el dolor, por las heridas, y es totalmente entendible, o sea, que somos humanos, pero justo por eso es importante Leer la enfocarse palabra. en leer la palabra, conocer a Dios, o sea, acercarse a Dios, y como yo se lo dije a esa persona, no desistas, sigue acercándote a Dios, o sea, a Dios, o sea, ni siquiera me referí como a la iglesia Sí. o al líder, no desistas de Dios. Y es que, Si eres bueno, tú, lee la palabra, mamita, lee la palabra, papito. Tienes que leer la palabra, de verdad. sí, tiempo después me enteré que había personas en la iglesia que pues no me querían acá, que no, pero la verdad ni los Fuera topaba. Eli, fuera. Ah, La verdad luego ni los topaba en el sentido de que pues sí los conocía, pero no era cercano a ellos. sí. Entonces yo no vi nunca sus malas intenciones o esos Ujú, pensamientos de ellos. ujú, Y creo que eso también ha sido parte de la transformación de mi carácter y de mi identidad espiritual, de que a veces soy muy bondadosa o muy buena, dirían, ujú. diría, no tengo malicia,
pero es Dios transformando. Sí, entonces hay que dejar que Dios transforme nuestras vidas, nuestras mentes, y que ahora sí que la clave aquí, lo que hoy venimos hablándoles y diciendo es la palabra de Dios es vital para nuestras vidas. Sin devocional, tenemos una vida débil, una mente confundida, emociones frágiles y muchas cosas que se derivan de algo no tan bueno. Pero cuando hay devocional en nuestra vida entonces es firme, hay una paz profunda que solamente Dios y ese entendimiento nos puede dar, y hay fe sólida. Entonces es importante que tú puedas tener esto, y ahora que ya sabemos nosotros qué beneficios traen hacer una devocional o leer la palabra de Dios, ahora nada más queremos darte un consejo de cómo hacerlo. Si bien es cierto es que a veces en las iglesias se enseña de maneras distintas, no significa que estés mal o que nosotros estemos bien y tu iglesia esté mal, no, no, no. Sí. Simplemente es la manera en la que nosotros creemos en la que podemos hacerlo. El primer paso para poder hacer una devocional, ¿cómo podemos nosotros hacer una devocional? Lo primero es sacar, separar un tiempo. Y este tiempo, lo dijimos durante todo este episodio, no importa la hora, importa la constancia. Si tú sacas un tiempo, si lo puedes hacer a las 5 de la mañana, está súper bien. Si lo puedes hacer a las 3 de la madrugada, está bien. Si lo puedes hacer a medio del día, está súper bien. Entonces, El segundo consejo es ora para abrir el corazón. Y el orar no es para pedirle algo en específico ujú, o una necesidad, sino orar para pedirle entendimiento, sabiduría, que Él te dé el discernimiento para entender lo que Él quiere para tu vida. O sea, enséñame, háblame, corrígeme, muéstrame. O sea, cuando hagas la oración, esas palabras pueden ser clave. lo tercero es que tienes que leer la Biblia despacio y con atención. Escoge un libro de la Biblia en la que tú creas. Obviamente, tal vez lo viste antes a través de una herramienta. En la iglesia estamos leyendo un libro. Tu líder te recomendó un libro de la Biblia. El pastor mencionó, "Oh, hay que leer esto". Entonces, escoge un libro, lee el libro, lee los capítulos. Y aquí importa más la manera en la que lo lees y en la que lo entiendes, más que la velocidad. Lo cuarto es preguntar qué me está diciendo Dios. Y en este preguntar puedes preguntar como qué me enseña sobre Él, qué me enseña sobre mí, qué debo cambiar o obedecer. Estas preguntas te pueden guiar o ayudar a entender lo que Él quiere que cambies en tu vida o que Él te está corrigiendo o si Él te está enseñando algo más sobre Dios, sobre Él. El número 5 es aplicar a la vida diaria. Esto de aplicar a la vida diaria es precisamente así. La Biblia no se transforma solo por leerla, sino por obedecerla. Entonces, a veces solamente nos empeñamos, no, ya cumplí hoy con mi devocional, súper bien, subo una foto al Insta, al Face, de que ya cumplí con mi devocional el día de hoy. Y está bien, pero recuerda que no solamente nos quedamos en cumplirla, o sea, en leerlo, sino que ahora hay que hacerlo. Recuerda que la Exacto. palabra dice que no somos nada más oidores, sino que somos hacedores de la palabra. Entonces, Así es. tienes que saber que eso es importante. Todo lo que aprendas, porque ya antes, las preguntas que te hiciste antes, te van a llevar a poder aplicar. Si Dios te dijo algo acerca de que tienes que obedecer, tienes que ponerte a cambiar más, tienes que ser mejor papá, mejor mamá, esposo, hijo, lo que sea, ¿no? Entonces, ahora toca aplicar. Por último, ora para cerrar. Y esta oración de cierre no es para, como dije, pedirle algo en específico, sino agradecele ese tiempo que tuviste, agradece que una vez más Él ha hablado a tu vida a través de la palabra, a través de lo que Él te ha mostrado. Eh, Pídele que te ayude, te guíe, te enseñe a aplicarlo en tu vida. Tu devocional pueda ser más efectivo, elimina las distracciones. Yo sé que el día a día hay muchas cosas que hacemos, yo sé que hay mucho ruido a nuestro alrededor, Sí. o si vives en una casa de una familia de 10, como aquí mi compañera Lilia, pero Ah, hay mucha distracción. Y si tú en lo posible puedes hacerlo, porque por ejemplo Lili dice, ya hay una hora determinada en donde ya los 10 se van a sus habitaciones y ya es como, ya es el momento
Sí, de tranquilidad y ya puedas hacerlo, ¿no? Hoy tienes que ser sabio en cuándo lo puedes hacer, ¿no? Pero elimina sí, las distracciones. A veces si puedes, lee tu Biblia física, deja un rato el celular. A veces todo el día estamos en el celular y trabajamos en eso a muchos, sí, o todo el día estamos ahí metidos. Deja las redes sociales un rato y enfócate un poco en eso, enfócate en la palabra, en lo que Dios quiere hablarte y sí. vamos a ir mejorando y la devocional va a ser mucho más efectiva. Cuando hago mi devocional, el Espíritu Santo me ha tocado fuertemente y a veces lloro, Ay, grito, es lo que iba a decir. entonces me gozo, entonces me pongo así como medio loquita. Saca la bazooka. Sí, Ah, entonces tiendo a que sea privado. Hay veces en las que no puedo, definitivamente hay mucha gente en mi casa luego y no puedo y dije, bueno, ni modo, si me van a llorar, ni modo, van a tener que soportar. sí. Sí, y a veces me toca hacerlo en la sala y a veces mi padrastro Doncito me pregunta, ¿lloraste? Sí, yo con mi ojo rojo hinchado así de, no. No, sí, pero Sí, y no es como para que ajá, te guardes, ¿no? De que, ay, sí, no, sí, simplemente es un tema íntimo, ¿no? sí. Y listo, ¿no? Sí, Pero son porque es un, consejitos. ajá, es un tiempo contigo, apartado Sí, para contigo, ti, con con Dios. Dios. Entonces, es una recomendación, no tienes que tomarlo literal, como te digo, yo a veces no puedo lograrlo y me tienen que ver llorar, ni modo, tienen Exacto. que soportar. Sí, Entonces, otro consejo que tú puedes hacer, la devocional lo puedes hacer de muchas maneras, pero yo en lo personal lo que yo hago, leo la palabra y siempre tengo un cuaderno, siempre tengo una libreta en la cual yo escribo lo más importante, o literalmente plasmo las preguntas que acabamos de decir, yo las plasmo y los contesto. O saco los puntos más importantes de lo que yo leí, lo que Dios habló a mi vida y lo voy a ir poniendo porque es algo que a lo personal a mí me ayuda a poder recordar lo sí, que leí en la palabra, lo que Dios me está enseñando, este, todo eso como cuando vas a la escuela, saca los puntos importantes, así es, ¿no? sí. Es como que te ayuda a fortalecer, a potenciar más la devocional. Sí, justo otra recomendación es no lo hagas por obligación, hazlo por amor Ujú. y no lo hagas porque es parte de tus actividades o no lo hagas porque es que tengo que conocer más de la Biblia y así. Sí. No, hazlo porque amas a Dios y porque genuinamente quieres conocerlo más, porque genuinamente quieres crecer en tu vida espiritual. Algo que ha cambiado mi forma de ver la devocional es eso, hacerlo con amor, no Sí. hacerlo por el mero compromiso de hacerlo. Esto es súper práctico y es algo necesario en tu vida. Por favor, hazlo, anímate a hacerlo, empieza a hacerlo poco a poco, anímate a hacerlo porque es algo que va a traer grandes beneficios a tu vida. Recuerda todos los beneficios que ya te mencionamos, los consejos, la manera en la que tú lo puedas hacer. Recuerda que un devocional no cambia a Dios, pero sí cambia a la persona que lo practica. Entonces es importantísimo que lo podamos hacer y ahora para tu vida cristiana es sumamente más importante. Así Un cristiano sin devocional sobrevive, pero un cristiano con devocional florece. Así es, en Pues, efecto. ahí se los dejo, tomen nota. Yo creo que es claro. Un cristiano sin devocional sobrevive. Sí, Sí, qué vemos fuerte. mucha gente sobreviviendo. Sí, exactamente. Sí, 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 pero es súper cierto. Un cristiano con devocional florece y se ven los resultados. Sí, Se ven los resultados ahí sí. en tu vida Y eso es cristiana. muy cierto. Justo cuando empecé a hacer mis devocionales ya por amor, se vio un Un glow up. cambio diferente, Sí, sí. radical, así. Sí, de que lo hacías de que por nada más por cumplir, a ahora hacerlo de que de verdad Sí, entiendo y lo hago, ¿no? sí, sí, Entonces, pues queremos animarte ahí en donde estás, en tu casa, que lo hagas, ahí en tu iglesia, si tú eres parte de una iglesia y no lo haces muy constante, hazlo. ujú, Y si tú eres de los que lo haces súper constante, ayúdanos también a compartirlo a los demás, porque a veces hay sí, gente que no sabe cómo empezar, hay gente que no sí. sabe cómo hacerlo. Yo siento que hagamos un club devocional, Ahí como en tenemos que los hacer un club club devocional. de lectura, un club devocional. Sí, comenten ahí, ¿no? ¿Qué Sí, podemos hacer? sí, ¿qué podemos Live. hacer? Live o algo ahí con un cafecito, así, Sí, ahí, una vez a la una vez a semana, la semana para por empezar, Instagram. Pues poder hacer por Instagram, por poder hacer Instagram. por Facebook, no Sí, sé. sí. Entonces Ustedes comenten. yo creo que Sí, podemos hacerlo. sí, Pronto vamos a subir por ahí una convocatoria sí, para poder que se unan ustedes a través de un live, de algo sí, en vivo, y que ustedes puedan hacer una devocional con nosotros de la manera en la que nosotros lo desarrollamos. Y puede ser que lo haga Lili un día, yo lo hago otro día, y así lo vamos a seguir haciendo. Pero creo que sería muy buena idea.
Sí, sí, me Ya nos parece. comprometimos. Ya, como de modo. Y el pastor, espera mi life. No, sí, Y así que nosotros, y muchas gracias por estar ese día con nosotros, gracias por ver sí, este muchas video, gracias. compártanlo con todos los que puedan, Sí, hagan su devocional. hagan su devocional. Sí, Hay memes de que la, el cristiano, la cristiana haciendo de todo, menos su menos su devocional. devocional, la verdad. O estando en cualquier lugar, menos haciendo Menos su su devocional. devocional. Sí, No, sí. sí, entendemos todos los factores, hay muchos Sí, factores, hay pero muchos factores. sí se puede, Sí se puede. ¿va? Sí, Entonces, muchas gracias a todos por vernos. Recuerden que en este podcast no somos cristianos perfectos. pero sí reales. Nos vemos. Nos Dios los bendiga. vemos. Nos Bye. esperamos el siguiente lunes, 6 p.m. Bye. Bye.